Nuestro ponente del día de hoy se llama Camilo Andrés Rincón Yepes y quiero que lo conozcan un poquito, ¿vale? Él es magíster en nutrición deportiva de la Universidad CES de Medellín. Él es profesional en entrenamiento deportivo de la Fundación Universitaria del Área Andina de Bogotá. Él es egresado en el Tecnólogo en Actividad Física del Centro de Formación en Actividad Física y Cultura. Es antropometrista ISAC 1, tiene curso en nutrición deportivo GSE, tiene un diplomado en en Ciencias del Ejercicio de la Universidad de Colorado y es miembro del Dynamical Business of Science Society. Y adicional es docente universitario y personal trainer. Lo vamos a recibir con un fuerte aplauso, por favor. Camilo, sigue. Bienvenido. Hola, buenos días. Bueno, vamos a empezar. Muchas gracias al Centro de Formación en Actividad Física y Cultura por la invitación, también al laboratorio y todo el par que organiza estos eventos. Una de las cosas que quiero que tengamos en cuenta es siempre debemos desaprender para volver a aprender. De pronto algunos conceptos nos los han enseñado a lo largo del tiempo, pero hoy vamos a ver cosas que pues pueden romper el paradigma de lo que ustedes ya han visto en entrenamiento y actividad física. ¿Listo? Vamos con la primera diapositiva. Cuando nosotros hablamos de rendimiento o queremos mejorar una capacidad física condicional, siempre debemos entender que el rendimiento va a estar determinado por múltiples factores, como puede ser la calidad y la cantidad de horas de sueño. Entonces, si usted no duerme lo suficiente, así tenga una buena alimentación y un buen programa de entrenamiento, no va a generar esa recuperación óptima. Va a tener en cuenta la metodología del entrenamiento, cómo está modulando las cargas del entrenamiento, volumen, intensidad, frecuencia, duración, cómo está la ingesta de nutrientes, tanto de carbohidratos, proteínas y grasas, y esos micronutrientes, el análisis biomecánico que afecta al rendimiento dependiendo del deporte que usted practique, toda la parte a nivel psicológica, la ansiedad, la depresión, la frustración, ayudas farmacológicas como son los esteroides anabólicos androgénicos, y vamos a encontrar algo que es la suplementación deportiva, que hoy en día está muy de boom suplementarse. Técnicas de recuperación desde la parte de la fisioterapia y pruebas fisiológicas o biomarcadores de sangre para identificar si ese individuo está sobreentrenado. Y tecnología aplicada, que es lo que hacen en el laboratorio de investigación. Siguiente. A partir de ello, tenemos lo siguiente. ¿Anterior hay una diapositiva o esa era la siguiente? ¿Esa es? Ok. Ahí, vamos a ver lo siguiente. Una de las cosas que siempre nos han enseñado a lo largo del tiempo es el síndrome de sobreentrenamiento o el síndrome de adaptación, que fue en 1930. Sin embargo, pasa varias clic, qué pena. La pregunta es, ¿de dónde surge ese síndrome de adaptación? ¿Podemos reproducir eso en el entrenamiento? En la actualidad los deportistas se recuperan de manera óptima frente a una carga de entrenamiento si las competencias son recurrentes. Pues a lo largo del tiempo siempre nos van a hablar acerca del síndrome de adaptación, que es que generamos un estímulo, ese estímulo genera una fatiga y si recuperamos generamos la supercompensación. Sin embargo, cuando nosotros vemos los estudios de investigación, ese trabajo se hizo en ratas. ¿Qué quiere decir? Que ese estudio no se puede reproducir al deporte, pero por muchos años hemos utilizado ese proceso de síndrome de adaptación para generar procesos de entrenamiento. El día de hoy vamos a ver algo siguiente, que es tener en cuenta una de las características siguiente, una de las características, y es la carga alostática. Cuando nosotros hablamos de la carga alostática, es directamente por este investigador que empezó a ver cómo el cerebro se adaptaba a la carga. Y nosotros tenemos que adaptarnos al estrés. Hay múltiples factores que generan estrés en el cuerpo, no solo el ejercicio, la falta de sueño. Y hablamos de una carga externa
con una relación a una carga interna. Cuando hablamos de la carga interna estamos hablando de qué está pasando en algún órgano o en un sistema fisiológico producto de la carga externa. La carga externa puede ser la velocidad, el lactato, la escala de percepción del esfuerzo, la variabilidad de la frecuencia, la velocidad. Y la carga interna, vamos a hablar acerca de todos esos biomarcadores como creatinquinasa, lactato deshidrogenasa, variabilidad, entre otras. ¿Qué quiere decir? Cuando aplicamos una carga, estamos generando en la célula que la célula se adapte a través del cambio, a través de un tiempo determinado. Siguiente. Entonces, a partir de eso, pues siempre se habla de esto, de que cuando nosotros generamos un estímulo, la carga genera unos cambios a nivel de segundos, minutos, horas, días y semanas. No solo debemos pensar que el estímulo genera fatiga y si yo recupero voy a generar supercompensación. Tenemos que ver todos los procesos de cómo esa carga puede ser modulada y puede mejorar el rendimiento o disminuir. A partir de eso, nosotros hablamos de que la carga alostática está determinada por unos factores como la ingesta de nutrientes, el estrés, qué sustancias usted está consumiendo, cómo está la parte a nivel de trauma o a la parte a nivel social. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros generamos un estímulo continuo de entrenamiento, nosotros podemos generar lo siguiente, que esa carga sea ineficiente. Dos, que esa carga sea positiva, pero no genera tantos cambios, es mínima. Una carga que es positiva y por lo tanto va a mejorar el performance o el rendimiento, y una carga que supera lo que la célula o el cuerpo puede soportar. A partir de ello, vemos uno de los principios que son las 4R, y es: lo primero que debemos tener en cuenta es restablecer las fuentes de energía, recuperar, reparar y rehidratar. Y yo he añadido uno que es renovar, porque desde esta parte solo lo estamos viendo desde una parte fisiológica, biológica, pero no lo estamos viendo desde una parte psicológica o espiritual. Entonces, a partir de eso, vamos a ver las 4R que hacen relación a cómo podemos rendir de manera óptima. Lo primero que vamos a ver es restablecer. Cuando nosotros hablamos de restablecer, siguiente, hablamos de lo siguiente: una de las cosas que debemos restablecer después de entrenar es la ingesta de carbohidratos. Y la ingesta de carbohidratos puede ser de 1.2 gramos por kilogramo de peso. A partir de ello, la pregunta que nace es: ¿qué cantidad de carbohidratos necesitaríamos? Pues los carbohidratos sirven para la recuperación, los carbohidratos sirven para el sistema inmune y los carbohidratos sirven para modular la carga de entrenamiento. ¿Qué quiere decir? Lo que usted ve en las redes sociales donde un médico dice que las frutas son una mierda, pues realmente no es la realidad, porque mire que los carbohidratos cumplen unos procesos a nivel de señalización muscular. A partir de ello podemos decir que los carbohidratos van a estar determinados por la intensidad, que Leonardo les habló acerca de la intensidad. Si es una intensidad leve, deberíamos consumir de 3 a 5 gramos por kilogramo de peso corporal. Aquí podríamos hablar de personas que quieren aumentar masa muscular o que quieren reducir tejido adiposo. Personas que hacen actividad moderada de 1 hora, de 5 a 7 gramos por kilogramo de peso corporal. Actividades de endurance, de trabajo de ciclismo, trabajos de resistencia a larga duración, de 6 a 10 gramos por kilogramo de peso corporal al día. Y personas que hacen una actividad muy extensa de 4 a 5 horas, como Ironman, Ultra Endurance, de 8 a 12 gramos por kilogramo de peso corporal. Entonces, lo primero que debemos entender es la cantidad de carbohidratos. Posteriormente, siguiente, vemos que ese restablecer carbohidratos, debemos entender que cuando generamos una recuperación rápida, podríamos hablar acerca de posejercicio de 1 a 1.2 gramos por kilogramo de peso. Y una recuperación rápida de 1.5 gramos. ¿De dónde van a venir esos carbohidratos? Esos carbohidratos pueden ser
de alto índice glicémico, de bajo índice glicémico, y una sinergia de ese efecto de la relación de proteína con carbohidrato, una relación de 3 por carbohidrato, 1 de proteína, y combinar todo lo que tiene que ver fructosa con glucosa. Siguiente. Entonces el primero que vemos es restablecer las reservas de energía. Como segundo punto vamos a hablar acerca de reparar. ¿Y cuál es el macronutriente que ayuda a reparar ese tejido muscular? Pues las proteínas. En primera instancia vamos a hablar de que hay que tener una alta ingesta de proteínas de 0.3 a 0.5 gramos por comida. ¿Eso en qué se refiere? Siguiente. A lo siguiente, es el total de proteína. Lo más importante es tener un balance energético. Si usted quiere generar un superávit calórico o si quiere generar un déficit calórico. ¿Cuánta energía entra? ¿Cuánta energía usted gasta? Como segundo, vamos a hablar de la cantidad de proteína. Cada persona tiene una cantidad de proteína dependiendo del objetivo, pero también dependiendo de su nivel de entrenamiento. Número 3, la calidad de la proteína. No es lo mismo consumir una proteína de suero de leche a consumir un huevo, a consumir pechuga. El momento de la ingesta, si hace 3 ingestas al día, desayuno, almuerzo y cena, o podría ser desayuno, merienda, almuerzo y cena. Y por último, mire que lo último de la pirámide debe ser la suplementación deportiva. Cuando nosotros hablamos de la suplementación deportiva, es suplir esa necesidad energética que el cuerpo no puede satisfacer a través de la alimentación. Entonces, vamos a hablar acerca de la cantidad de proteína. Cuando nosotros hablamos de las recomendaciones de proteína, hablamos de algo que se llama cuánta ingesta de proteína por gramo por kilogramo de peso corporal. Si es una persona que quiere mantener su peso, debería consumir entre 1.3 a 1.6 gramos por kilogramo de peso corporal al día. ¿Qué quiere decir? Que si una persona quiere bajar de peso o modificar su composición corporal, debe aumentar la ingesta de proteína para que no haya una pérdida notoria de masa muscular. ¿Cuál debería ser la cantidad de proteína? Cuando nosotros hablamos de la cantidad de proteína, hablamos de que según la RDA, las recomendaciones de ingesta de nutrientes para personas sedentarias deberían consumir entre 0.8 a 1 gramo por kilogramo. ¿Qué quiere decir? Que si yo peso 80 kilos, lo multiplico por 1, serían 80 gramos de proteína al día. Si es una persona que hace ejercicio de trabajo de fuerza, de 1.8 a 2.2 gramos por kilogramo de peso corporal. Si usted hace trabajos de resistencia, de 1.4 a 1.8. Si hace deportes de conjunto, de 1.8 a 2.2. Entonces, si quiere, usted saque su calculadora y calcule cuánta proteína debería consumir al día. Si usted tiene una lesión a nivel musculoesquelética, de 2 a 2.5 gramos. Y si hablamos de una persona que tiene procesos de competición, 3 gramos por kilogramo de peso corporal. ¿Qué se ha visto de acuerdo a la Sociedad Internacional de Nutrición? Que no hay daño a nivel renal si aumentamos la ingesta de proteína. Siguiente. Pero mire lo interesante. Dosis de 40 gramos versus 20 gramos. ¿Qué se demostró en este estudio de investigación? Que cuando nosotros hacemos una ingesta de 20 gramos versus 40 gramos, 40 gramos estimula más la síntesis proteica cuando usted hace un proceso de entrenamiento acompañado de una buena ingesta de proteína. ¿Qué quiere decir? Esto podría ser una estrategia en el entrenamiento si yo quiero maximizar las ganancias de masa muscular o si quiero generar mayor proceso de recuperación. No es lo mismo consumir 20 gramos de proteína a consumir 40 gramos de proteína. Si usted activa más cadenas musculares grandes como cuádriceps, glúteo, dorsal ancho, sería interesante que usted consumiera una dosis más grande debido a la demanda mecánica. Pero a partir de eso también ha nacido la necesidad de recuperar en el atleta a través de la proteína, que es una proteína de lenta absorción, que es la caseína. ¿Y qué se ha visto? Cuando usted está en un proceso de anabolismo y catabolismo, recuerde que anabolismo siempre es construcción
y catabolismo es degradación. Cuando nosotros estamos en este proceso de fluctuación, nosotros tenemos una ventana acá y esa ventana es el sueño. Cuando usted genera síntesis, degradación, usted va a tener un ayuno y ese ayuno va a generar un proceso de proteólisis o de degradación de esas proteínas, que se ha visto en los estudios en el año 2016, que si usted hace una ingesta aproximadamente de 30 a 40 gramos de caseína, estimula la síntesis proteica y no es tan notorio la pérdida de masa muscular. ¿Qué quiere decir? Que si yo me suplemento con caseína, ayudaría a la recuperación post ejercicio. Entonces ya vimos restablecer, reparar y ahora vamos a ver rehidratar. Cuando nosotros hablamos de rehidratar, no voy a extenderme en ese tema. ¿Qué se recomienda? Se recomienda que dependiendo de la actividad usted pueda consumir 1.5 litros de alguna bebida que tenga sodio, que tenga potasio, que tenga magnesio. Pero ¿cómo se puede determinar eso? A partir de unos parches, miramos cuánto es el nivel de tasa de sudoración de la persona. Gatorade creó estos parches y nos va a decir cuánto necesita de sodio, que es un mineral que se pierde producto de la sudoración. Entonces, si yo quiero generar ese proceso de rehidratar, debería hacerme una prueba de tasa de sudoración. No es lo mismo una persona que es más alta o una persona que es más baja o pesa más, su tasa de sudoración. Cuando nosotros hablamos de recuperar, hacemos relación al descanso. Y el descanso juega un rol importante en la salud, pero también en el rendimiento. En el rendimiento físico, pero también en el rendimiento cognitivo. Si usted no duerme las horas suficientes, su cerebro no va a generar buenas sinapsis. Entonces el descanso es muy importante. Y cuando nosotros hablamos del descanso, pues se utilizan algunas estrategias nutricionales como la proteína de suero, se utilizan otros alimentos como el kiwi, el omega 3, para que sea un neuroprotector, y el omega 3 también es cardioprotector, pero mire que más adelante vamos a hablar de un suplemento emergente que es la ashwagandha. Entonces, un suplemento que ayuda en la parte de la recuperación, de la masa muscular, de la capacidad cognitiva, es la suplementación con monohidrato de creatina. Y el monohidrato de creatina va a aumentar la síntesis proteica a nivel miofibrilar, activando una proteína que se llama la mTORC1, que es un complejo proteico que se encarga de la síntesis proteica. Entonces, a partir de eso nosotros podemos decir que la creatina ayuda en la recuperación y ayuda en el descanso. Hay algunos factores que debemos tener en cuenta según Fernando Mata, y es que el sueño está alterado por, si usted viaja, los deportistas cuando tienen viajes, hay alteración en la cronobiología del sueño, el estrés psicosocial, las horas de competencia de entrenamiento, los dispositivos electrónicos por la luz artificial altera la calidad de sueño debido a que nosotros tenemos en los ojos algo que se llaman los conos y los bastones que alteran la cronobiología del sueño. La cafeína también altera la calidad de sueño. No se recomienda consumir cafeína de 4 a 6 horas antes de dormir. Pero acá debemos tener algo muy en cuenta. Esto va a estar directamente relacionado por una mutación o por una respuesta genética de un gen que se llama el CYP1A2. Y la ingesta de alcohol también puede alterar la calidad del sueño. Entonces aquí hay algunas estrategias para mejorar la calidad del sueño en deportistas. Lo primero que debemos tener en cuenta es crear una rutina antes de dormir. Si usted crea una rutina antes de dormir, va a mejorar su rendimiento. Dormir siestas menores a 30 minutos mejora la calidad de sueño. ¿Qué quiere decir? Usted almuerza y se toma una siesta, mejora su rendimiento. Evitar el uso de dispositivos electrónicos antes de dormir. Se recomienda que esos dispositivos los deje 2 horas antes de ir a dormir. Que la habitación sea fresca, silenciosa y oscura para que haya mayor producción de melatonina. Consumo de frutas y especialmente alimentos que tengan omega 3, como el pescado, y evitar pereza en los días libres. Siguiente.
Acá nos muestra el Comité Olímpico Internacional cómo algunos alimentos o específicamente suplementos, como pueden ser la cúrcuma, que tiene curcuminoides, se recomienda 5 gramos al día, se recomienda que sean suplementos por la cantidad, ayuda en la disminución del daño muscular y en la recuperación. También se ha demostrado que el jugo de cereza, entre 250 a 300 mililitros, 4 días antes de entrenar, 2 días después, favorece la recuperación post ejercicio. ¿Qué quiere decir? Usted puede coger este alimento en estas dosis y va a tener efecto. ¿Qué se ha visto también? Que la suplementación con cúrcuma disminuye todos los procesos proinflamatorios que genera el esfuerzo físico. Cuando nosotros generamos un esfuerzo físico, aumentamos el lactato en sangre, que no es un desecho, y vamos a generar un proceso de inflamación y de inmovilización. Pero se ha demostrado que en los estudios sobre ejercicio y población sedentaria, las dosis de cúrcuma de 300 miligramos o 250 aproximadamente miligramos por día disminuye el daño muscular. Ayudaría también a la recuperación. Vemos acá otro estudio de cómo el jugo de cereza ayuda en la recuperación del daño muscular. Siguiente. Y acá hay algo que quiero que tengan en cuenta. Nosotros a nivel fisiológico no producimos ácido láctico. Nosotros producimos lactato. Y el doctor George Bruce nos muestra que incluso el lactato es un recuperador post ejercicio. Siguiente. Acá vemos algunos ejemplos de algunos estudios de cómo los micronutrientes podrían recuperar o optimizar el rendimiento. Pero vamos a ver lo siguiente en este estudio, que en atletas con buena nutrición, suplementar con micronutrientes no garantiza la mejora del rendimiento. No porque usted consuma multivitamínicos va a mejorar el rendimiento. Siguiente. Acá vemos algunos ejemplos de algunos alimentos, como puede ser el kiwi, como puede ser el brócoli y otros alimentos, la espinaca, cómo estos alimentos podrían no ser directos en la recuperación, pero sí disminuir la inflamación producto de la carga del entrenamiento. ¿Varios? Siguiente. Acá, ya para ir resumiendo, el omega 3, que tiene un contenido de EPA y DHA, se ha demostrado que favorece tanto el crecimiento como la regeneración del músculo esquelético. ¿Qué quiere decir? Que si usted se suplementa con omega 3, siguiente, en unas dosis óptimas, si quiere generar beneficios a nivel antiinflamatorio de 200 a 500 miligramos de EPA y 100 miligramos de DHA. Y si su objetivo es toda la parte de la salud del cerebro, podría consumir entre 100 miligramos de EPA y 500 a 750 de DHA. ¿Qué quiere decir? Que el omega 3 ayuda en la salud, ayuda en toda la parte de la membrana fosfolipídica a nivel muscular, corazón y cerebro, disminuye la inflamación y protege el músculo de todo ese proceso inflamatorio. Y ya para ir terminando y cerrando, podemos ver otro estudio que ha salido en los últimos años, que es la suplementación con ashwagandha, que es una planta que tiene algo que se llama los guitanólidos, la guitania somnífera, que podría ayudar en la modulación del estrés. Se ha demostrado en los estudios que la suplementación con ashwagandha sirve para disminuir el cortisol, la hormona del estrés, disminuye episodios de depresión y ayuda en la modulación de la calidad de sueño. ¿Y qué se demostró en este metaanálisis? Siguiente. Que cuando nos suplementamos entre 240 a 600 miligramos de ashwagandha, podríamos mejorar nuestra función muscular, el tamaño muscular, la testosterona sérica y la velocidad máxima. Pero acá debemos tener en cuenta, la ashwagandha no podría suplementarse para todas las personas. Debería suplementarse para personas, si estamos hablando de rendimiento, que tienen cargas muy elevadas. Si tienen cargas más elevadas, se recomienda que la dosis se aumente más. No se recomienda la suplementación con ashwagandha
en niños, en mujeres embarazadas, en personas que tengan algún problema de tiroides e incluso se ha demostrado que en personas que tengan enfermedades cardiometabólicas como es la diabetes. ¿Qué quiere decir? Para terminar, ya finalizar los 30 minutos, hablamos de las 4 R's, que es restablecer, reparar, rehidratar y recuperar. Y lo último es que usted pueda hacer una renovación cada día en su día. Muchas gracias por la atención. Hola. Camilo, muchas gracias por tu ponencia. Siento que nos dio datos muy interesantes, ¿verdad? Alguien que me dé un dato de los que más le haya gustado, que diga, yo no sabía esto. El omega 3, importantísimo para el cuerpo, ¿cierto? ¿Qué más? Otro dato que ustedes digan, esto me marcó. La ashwagandha, yo tampoco sabía nada de la ashwagandha y qué chévere saberlo, ¿cierto? De la cúrcuma que ahorita está como tan de moda para tomar en ayunas y demás, mira los beneficios que tenemos, ¿cierto? Muy bien, entonces vamos a seguir con nuestras ponencias del día de hoy. Tenemos también a Luis Fernando Salamandra, que nos va a dar la charla de InBody, el futuro del deporte está en los datos, análisis de movimiento y tecnología aplicada. Entonces vamos a conocer un poquito a Luis Fernando. Él es ingeniero biomédico de la Universidad del Rosario, tiene una maestría en ingeniería mecatrónica, es egresado de la Universidad Militar Nueva Granada y tiene amplio conocimiento en sistemas embebidos, desarrollo de software, biomecánica, robótica médica e interfaces cerebro y máquina. Así que le damos un fuerte aplauso, por favor. Muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, hoy les traigo esta presentación donde les voy a hacer un resumen de las tecnologías actuales y las tendencias que vemos en el desarrollo de tecnologías para el análisis deportivo y el mejoramiento deportivo que también se utiliza en el ámbito clínico. Entonces, este es el índice que vamos a tener. Primero les voy a dar una pequeña introducción, les voy a hablar sobre el movimiento y cómo lo podemos utilizar, los datos que nos muestran tecnologías que pueden potenciar el rendimiento deportivo y cómo utilizamos esos datos en aplicaciones reales. ¿Listo? Entonces, ya lo mencionaron un poco, estas han sido las organizaciones en las que he desarrollado mis estudios y en las que estoy trabajando actualmente. Soy egresado de Ingeniería Biomédica de la Universidad del Rosario, Escuela Colombiana de Ingeniería. Estoy realizando investigación en Brasil, en la Universidad Federal de Espíritu Santo, en sensores vestibles. Este es mi campo de acción, el análisis de movimiento, la robótica de rehabilitación, ingeniería de control, machine learning, y actualmente estoy parte de la Universidad Militar Nueva Granada y de TLM Andina, que es la empresa que vengo a representar hoy. Entonces, esta charla va a estar enfocada en el uso de la tecnología para el mejoramiento deportivo y cómo podemos aprovechar esa información cuantitativa que nos vuelve objetiva el análisis y la toma de decisiones en el mejoramiento deportivo. ¿Listo? Entonces, esta es un poco de la historia desde dónde nace el estudio del movimiento. Entonces, desde los griegos ya venimos estudiando el movimiento. Con Giovanni Alfonso Borelli, donde se hicieron los primeros dibujos anatómicos de animales, distintos animales, ya representando ángulos de movimiento y rangos de movimiento de algunos animales. Luego se empezó a desarrollar un poco la tecnología y cómo tomar datos del movimiento y la instrumentación del ser humano para poder capturar datos y poder analizar el comportamiento del movimiento humano. Estos son unos dibujos ya donde empezamos a ver como tal frames o capturas del movimiento, en este caso de un caballo, donde podemos analizar diferentes fases de su movimiento y ya empezamos
a entender que el movimiento tiene algunos eventos y algunas fases donde nosotros vamos a enfocar nuestro análisis para entender cuál es la normalidad o cuál es nuestro objetivo principal de un movimiento normal y de un movimiento efectivo. ¿Listo? Luego ya se empezó a realizar en seres humanos con fotografías de, en este caso, distintas personas caminando para poder analizar las distintas fases, en este caso de la marcha. La marcha fue uno de los precursores o una de las incentivas mayores para empezar el análisis de movimiento, ya que pues su interés clínico es muy importante porque es la actividad que mayormente el ser humano utiliza en el día a día y que le permite la independencia de poder desplazarse. ¿Listo? Aquí ya veíamos el primer test de cicloergometría, donde tenemos instrumentos para medir los gases del metabolismo, con instrumentación aquí ustedes ven muy, digamos, antigua, donde todo era puramente químico y no teníamos ningún tipo de sensor, ningún tipo de tecnología, digamos, implementación electrónica que nos generaran datos que posteriormente pudiéramos analizar. ¿Listo? Luego se interesaron en dejar de tomar datos en un lugar controlado, ya que pues el ejercicio y el deporte se realiza normalmente en el campo digamos, de entrenamiento. Entonces ya se empezaron con desarrollos y se ingeniaron cómo empezar a capturar esa información en el movimiento real. Entonces aquí vemos esta imagen tan interesante donde un chico está acompañando al deportista con el mecanismo de ergospirometría para capturar esos datos y poder tener información un poco más relevante del comportamiento, del metabolismo interno del deportista en ese momento. ¿Listo? Esto es una imagen muy interesante de las primeras plataformas de fuerza desarrolladas basado en la deformación de los resortes. Bueno, aquí básicamente el resorte se comporta por medio del desplazamiento y por una constante con la cual podemos hallar la fuerza. Si nosotros sabemos esa constante y tenemos la deformación del resorte, podemos calcular la fuerza ejercida sobre ese punto. ¿Listo? Entonces estos son los primeros desarrollos de una plataforma de fuerza para análisis de movimiento. ¿Listo? Y esta última imagen ya muestra la primera grabación de electromiografía de superficie, en la cual teníamos una máquina gigante, no se ve aquí muy bien, y teníamos unos sensores que estaban puestos sobre la piel para capturar la actividad eléctrica muscular. ¿Listo? El mundo sigue avanzando y estas son una de las primeras tecnologías que estamos teniendo. Aquí arriba a la izquierda, tenemos las primeras cámaras de captura de movimiento desarrolladas por BTS Bioengineering, una empresa italiana que lleva más de 30 años desarrollando tecnología para análisis de movimiento. ¿Cómo funcionaban estas cámaras? Tenemos unos LEDs infrarrojos que ustedes ven acá, los cuales van a emitir luz sobre unos marcadores puestos sobre el cuerpo, y hay un sensor específicamente diseñado para censar el rango de la luz infrarroja y puede capturar la información de la luz reflejada de los marcadores. ¿Listo? Se siguió avanzando y ya aquí ustedes ven sensores de electromiografía, digamos, sin cable, lo que permite poder capturar la actividad eléctrica sin interrumpir el patrón de movimiento de la persona, del deportista en este caso. ¿Listo? Bueno, aquí ven algunos ejemplos en golf, en ciclismo. Luego necesitábamos saber, o se empezaron investigaciones de si la pisada afecta el rendimiento deportivo y afecta las cargas generadas en los movimientos. Entonces se quería estudiar cómo se distribuyen las cargas y específicamente las presiones plantares en el movimiento. Entonces este es uno de los primeros dispositivos que usaban un escáner óptico y teníamos fotogramas de las distintas fases, en este caso de la caminata, la marcha, y teníamos unas presiones, no teníamos presiones, pero teníamos un área el cual podemos calcular y podíamos definir el tipo o la topología del pie que teníamos. Esto ha ido avanzando
y actualmente ya tenemos tecnologías más avanzadas que nos indica exactamente en qué punto tenemos cuánta presión, y con eso podemos nosotros diseñar y mejorar la efectividad de las cargas sobre el cuerpo, ya que, como sabemos, para poder tener un movimiento necesitamos una fuerza que contrarreste a ese movimiento para poder generar el movimiento, y nuestras llantas o nuestras ruedas, hablando de un carro, son nuestros pies, nuestras suelas. Entonces ese contacto es muy importante en el momento de realizar el movimiento. ¿Devuelven atrás? Finalmente, actualmente se investigan en los sensores vestibles, donde intentamos aún más interferir menos en el movimiento de las personas. Entonces, con el uso de sensores inerciales podemos también capturar esos movimientos. ¿Listo? Entonces, aquí ya les vengo a mostrar tecnologías actuales, cómo vamos en el mercado que tenemos. Entonces, tenemos equipos de ergospirometría muy importantes ya. Diferentes marcas y empresas han desarrollado productos de muy alto nivel para analizar estos componentes metabólicos. Tenemos electromiografía de superficie, donde ustedes ya ven que el electrodo es muy pequeñito. Entonces, eso ha sido gracias al avance también de la electrónica y de la ingeniería, que ha permitido reducir, digamos, los componentes electrónicos y así hacer sensores aún más pequeños. Y aquí ya vemos un componente de un laboratorio de análisis de movimiento con la reconstrucción tridimensional, los marcadores que mencionábamos allá, pero ya representados en un espacio tridimensional basado en posiciones, trayectorias y unas plataformas de fuerza para el análisis cinético. Entonces, este es un típico ejemplo de un laboratorio de marcha, es el gold estándar en análisis biomecánico, análisis de movimiento. Tenemos diferentes componentes que nos van a dar diferentes tipos de datos que vamos a usar para analizar posteriormente. Tenemos las cámaras optoelectrónicas, ya como ustedes ven, un poco más optimizadas y mejoradas, el mismo principio de funcionamiento, un strobe de LEDs infrarrojos, un sensor, y ya la comunicación, digamos que en cuestión de ingeniería se ha mejorado la transferencia de datos, la calidad del sensor, la cantidad de datos que puede procesar internamente la cámara, porque ya se incluyen procesamientos internos sobre la cámara, rangos de visión en cuestión de distancias, entonces se ha mejorado. Plataformas de fuerza, ya si veíamos la plataforma de fuerza inicial basada en resortes, era totalmente diferente porque solo podíamos tener un componente de fuerza, que es el vertical, ¿sí? Estas plataformas de fuerza ya son triaxiales. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener los tres componentes del vector de fuerza: el medio lateral, el anteroposterior y el vertical. Y eso nos va a ayudar aún más a mejorar tanto la estabilidad y el movimiento en los tres ejes. Electromiografía de superficie, que ya mencionamos. Cámaras de video que nunca van a ser digamos, nunca las vamos a excluir, porque siempre ver y visualizar el movimiento es importante para poder confirmar lo que estamos capturando con los demás dispositivos. Sensores inerciales, que ya mencionábamos, y plataformas de presiones plantares. ¿Listo? Otro tipo digamos, de dispositivos que se pueden usar, y lo que hablábamos, traje en referencia a este dispositivo, referenciando la imagen que mostré antes del ciclista acompañando al deportista, ya que la tecnología nos ha permitido poder vestir al deportista con estos instrumentos y poder hacer el análisis de ergospirometría en tiempo real mientras el deportista ejecuta la acción, o el movimiento. Bueno, esto ha llevado a investigaciones y los expertos en deporte, algunos están de acuerdo, otros no mucho. ¿Por qué? Porque al yo poner una carga sobre el deportista, digamos que estoy cambiando un poco el movimiento y los esfuerzos que está realizando la persona, ¿sí? Entonces, eso se podría segregar de alguna manera utilizando datos similares con otros equipos y poder restar esa carga, digamos, que genera el equipo. Pero ya esto incluye sensores muy avanzados de respuesta rápida lineares de O2 y CO2, que no se ve muy bien, que nos va a transferir datos por conexión remota a un equipo de cómputo local y vamos a poder verlos en tiempo real. Entonces, no solo
los vamos a tener los datos para analizarlos posteriormente, sino que vamos a poder cambiar en tiempo real el comportamiento del deportista según estos datos. Otros equipos también muy utilizados para análisis, digamos, lo mencionaba el profesor, las fibras necesitan recuperarse y necesitamos que las fibras se reconstruyan para poder, digamos, tener un entrenamiento óptimo. Estos equipos de ecografía nos van a ayudar en ese objetivo, donde nosotros vamos a tener imágenes del músculo y de cómo las fibras se han fragmentado y cómo vamos a ir recuperando según el proceso de recuperación. Entonces esto le sirve al entrenador deportivo para saber si el proceso de recuperación que está llevando es óptimo, no es óptimo, es correcto, si los tiempos de recuperación son los adecuados. ¿Listo? Estas son diferentes marcas que tenemos, algunos más portátiles que otros. Pasamos a, bueno, esto ya todo lo deben conocer, los encoders lineares. Entonces, donde tenemos un encoder, que es un motor que nos va a censar el torque generado y lo vamos a traducir en fuerza. Esto para análisis de perfiles de fuerza y cuánta fuerza está generando el deportista en los diferentes movimientos. Y esta no sé si la conocían, cámaras termográficas, que también nos ayudan, ya que nos pueden indicar si qué zonas del cuerpo se están activando más y si la distribución calorífica es correcta en todo el cuerpo. Esto lo podemos sincronizar con datos, digamos, de electromiografía, ya que normalmente el músculo que más activación tiene genera un poco más de energía, libera más energía y podemos, en el caso de una lesión, hacer una recuperación basada en datos termográficos. ¿No? Bueno, aquí se me olvidó meter, pero ustedes ya conocen los analizadores de composición corporal, que es otro de los datos que son muy útiles para el análisis del deportista y el seguimiento del rendimiento del deportista, el cual nos da, digamos, datos de la cantidad de masa magra y la cantidad de grasa corporal, y algunos más avanzados nos dan inclusive cantidades de agua en el cuerpo y el ángulo de fase. ¿Listo? Bueno, pasamos ¿para qué podemos utilizar estos datos? Entonces aquí les traigo unos videos de ejemplo de algunas tomas que se han realizado alrededor del mundo para que veamos qué vamos. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos tanto grabaciones dentro del laboratorio como fuera del laboratorio en campos más, digamos, reales. ¿Listo? Entonces, distintas técnicas de movimiento, distintos deportes donde buscamos optimizar. ¿Y cómo lo buscamos hacer? Teniendo al deportista estrella, podemos saber qué movimiento está generando que genera ventaja sobre otros. Entonces, es de mucho interés analizar deportistas de alto rendimiento que digamos que sobrepasan a otros deportistas y el por qué es tanta la diferencia en cuestión de la técnica del movimiento. ¿Listo? Aquí, a diferencia de la marcha nosotros llevamos entrenándola miles y miles de años. Sin embargo, el deporte, nosotros no nacemos listos para el deporte. A excepción de Messi, a nosotros nos toca entrenar mucho para poder mejorar el movimiento y mejorar ese deporte, ¿sí? Y no solo basta el talento, también falta el entrenamiento. ¿Listo? Siguiente. ¿Listo? Aquí vemos gimnasia artística, cómo se puede capturar, y vemos aquí una animación de cómo se vería la reconstrucción tridimensional del movimiento. ¿Listo? Todos estos datos nos van a servir después para analizar velocidades, velocidades angulares, no solo de posición, rangos de movimiento, estabilidad de los movimientos, y si ya lo combinamos con actividad de electromiografía, podemos tener al detalle más información de cómo está funcionando el cuerpo en ese momento. Aquí, bueno, esto ya se está volviendo un poco más famoso, el bike fitting, donde nosotros tenemos no solamente información, digamos, de la ergonomía de la bicicleta por medio de la postura de los marcadores, sino también vamos a tener información de los movimientos de los marcadores y cuáles son las oscilaciones que generan a distintas velocidades, distintos torques, y cómo cambia la estabilidad de esos movimientos. Si el deportista mantiene su posición durante todo el movimiento o si es variable. También podemos, aquí con los marcadores,
saber la cadencia que él lleve y si la cadencia es constante, que es, digamos, el objetivo principal en deportistas de fondo, digamos, de ciclismo. Y aquí ustedes también ven los sensores de electromiografía. ¿Listo? ¿Para qué nos puede servir? Para comprobar la sinergia muscular, si los músculos se están activando en el momento que deben estar activándose. ¿Por qué? Porque nosotros queremos maximizar el torque generado sobre el pedal, ¿verdad? Ese torque, ¿cuáles son nuestros motores? Los músculos. Los músculos mueven los huesos, que son las estructuras que nos dan estabilidad, y por medio de la sinergia muscular nosotros podemos maximizar el torque y la fuerza que se está generando sobre el pedal. Entonces aquí les traigo un poco de la literatura sobre estos temas, con ya reconstrucciones musculoesqueléticas del movimiento y cómo las estructuras anatómicas se mueven. Adicionalmente, vemos aquí ya piezas sensorizadas diferentes, como puede ser sensores sobre el sillín y sobre los pedales, que idealmente esta es la curva que debemos generar en todos los momentos del pedaleo. ¿Y qué buscamos con estos datos? Que se parezcan lo mayor posible a esta información, ¿listo? Entonces es otra información adicional y son más datos que debemos analizar y procesar. ¿Listo? Aquí les traigo un ejemplo también que se puede usar para optimización de entrenamiento. ¿Lo puedes reproducir? Atrás, atrás, atrás y adelante. Entonces aquí vemos dos movimientos distintos y cómo cambia la activación muscular en todo momento. Entonces aquí él está haciendo el típico levantamiento de pesas y con el codo arriba y con el codo, digamos, manteniendo el codo estático en un lugar. Y vemos diferencias en la activación muscular. ¿Listo? Vean la amplitud de la señal del músculo, del mismo músculo, cómo cambia al mantener el codo estático. Tanto que los entrenadores deportivos, cuando vamos al gimnasio, nos dicen mantengamos el codo, tiene una validación, digamos, en datos y una validación científica. Aquí ya voy a cambiar un poco de la perspectiva de las tecnologías, la electrónica, los equipos, y voy a ver un poco más del, digamos, de la actualidad del desarrollo de redes neuronales, machine learning y big data. Entonces, podemos utilizar todos estos datos que tenemos de todos los equipos para desarrollar algoritmos que nos permitan ¿qué? Mejorar. Y no solo mejorar al deportista individual, sino mejorar al deportista en conjunto. Mejorar el equipo de fútbol, mejorar el equipo de baloncesto. Todo esto basado en Big Data y en patrones. ¿Listo? Nosotros tenemos mucha información en el deporte. Goles, asistencias, cuánto desplazamiento genera un deportista, cuánto recorre, cuál es su velocidad máxima, su velocidad mínima. Ahora la FIFA está incluyendo sensores inclusive en los balones para saber con cuánta fuerza le pega al deportista, qué velocidad va el balón, etcétera. Y todos estos datos nos pueden ayudar a generar modelos para tomar decisiones de desarrollo deportivo y cada vez ir mejorando no solo al deportista, sino también a la táctica. Entonces aquí les traigo otro paper donde por medio de videos y de sensores con GPS traqueaban a los deportistas y miraban sus movimientos para saber cuáles eran los movimientos más óptimos para contrarrestar diferentes tácticas de este caso en el fútbol. Esta es una noticia que traje, que en el 2022 el Manchester City contrató muchos científicos de datos precisamente para que se dedicaran a estudiar a sus equipos rivales para saber cómo contrarrestarlos. ¿Listo? Entonces, esos son otros datos de la tecnología que podemos usar para el deporte. ¿Listo? Ya finalmente voy a hablar un poco de las tendencias y los desarrollos actuales que se están realizando. Atrás, por favor. Atrás. Atrás, atrás. Entonces, esto es un desarrollo de un sistema de biomecánica utilizando simplemente dos celulares, con el cual podemos capturar el movimiento y por medio de una página web podemos sacar las gráficas de cinemática y poder analizar el movimiento en diferentes deportes y etcétera. Claro, si comparamos esto con el gol estándar del laboratorio, pues
es una solución que puede servir para el análisis deportivo, pero en el ámbito clínico, y si es algo más específico, no tenemos la misma precisión. Sin embargo, ya se está trabajando en mejorar, digamos, esta parte. Aquí les dejo, digamos, la información, OpenCap, buscan en internet y ahí aparece. También las empresas de análisis de movimiento están mejorando en cómo capturar el movimiento sin necesidad de marcadores, ya que, como les mencioné, entre menos interfiramos en el movimiento del deportista o de la persona, mejores datos vamos a tener y más reales van a ser. Entonces, aquí ya, pues, como ustedes ven, la persona está totalmente vestida y podemos reconstruir su anatomía por medio de las mismas cámaras. ¿Utilizando qué? Utilizando algoritmos de inteligencia artificial, procesamiento de imágenes y demás. Por último, sensores vestibles, electromiografía vestible, ustedes ven aquí, chalecos, pantalonetas, todo esto que nos genera y nos instrumenta al deportista con elementos vestibles. Listo, como conclusiones, el movimiento humano es más que desplazamiento, es información valiosa. La tecnología es transformar el análisis biomecánico y es una herramienta accesible y poderosa. Los datos no solo describen, permiten intervenir. La integración de tecnologías complementarias amplía el alcance del análisis. El futuro del rendimiento deportivo es interdisciplinario y predictivo. Y como ingenieros, nuestra meta es clara: reducir la complejidad técnica en soluciones prácticas que mejoran la vida, el rendimiento y la recuperación de quienes lo necesitan. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, alguna duda sobre aquí estoy disponible. Mi contacto lo pueden obtener con Oscar, cualquier necesidad. ¿Listo? Luis Fernando, muchas gracias por tu ponencia. Les recuerdo a todos, ellos vienen de InBody, de la empresa TLM, ellos son también parte de los patrocinadores de este evento. Tenemos también otro patrocinador que es la Universidad Libre. Contamos con los espacios y los equipos adecuados para tu formación. 8 prácticas en contextos reales. Convenios institucionales para tus prácticas. Hey, únete a nosotros, haz parte del licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes. Muy bien, y quiero saber si estaban pendientes, obviamente, de la charla que tuvimos. Nuestro ponente Luis nos nombraba un equipo de fútbol que contrató a expertos para que investigaran y analizaran, obviamente, tácticas del juego. ¿Cómo se llamaba ese equipo de fútbol? Ah, muy bien, se están poniendo cuidado, perfecto, eso está muy bien. Muy bien, entonces vamos a seguir con nuestra siguiente ponencia a cargo de Miller Vargas Santiago. Él es instructor del Centro de Biotecnología Agropecuaria de Mosquera. Él es maestrante de bioinformática. Él es magíster en métodos de investigación en educación. Es egresado del Tecnólogo en Actividad Física y técnico en cine antropometría ISAC 1. Así que esta charla se llama Ángulo de fase más allá de la masa corporal y el componente lípido como indicadores de salud. Miller, bienvenido. Le regalamos un fuerte aplauso, por favor. Buenos días, ¿sí me escuchan? Bueno, antes de arrancar directamente con la ponencia, pues digamos que me siento muy orgulloso porque así como muchos de ustedes, yo fui tecnólogo, hice todo mi proceso, toda mi carrera, y pues digamos que el patrocinador hasta el momento de toda esa parte de la ciencia está acá, el profe Leo.
en algún momento me dijo, métale testosterona a esto. Entonces, bueno, eso ha sido digamos que un gran aliciente poder llegar hasta acá. Creo que hay un hombre ahí que se nos quedó dormido, no sé, de gafas. ¿Sí? ¿Tiene sueño, hombre, maestro? Bueno, entonces el objetivo de hoy es hablar un poco acerca de estos procesos de análisis de composición corporal, que a veces nos quedamos sesgados en ese aspecto de solo el porcentaje de grasa, pero vamos a ahondar un poquito más allá de eso. ¿Listo, chicos? Entonces, pues vamos a ver si corre la presentación. Mientras que nos la colocan, el objetivo de esto, vuelvo y les digo, es generar un proceso de alfabetización científica. ¿Por qué? Porque lastimosamente, como lo vimos ayer con el profe Leo, estamos hablando o estamos generando un choque de trenes. Y ustedes como futuros profesionales del área tienen que socializar con nutricionistas, médicos del deporte, médicos internistas, profesionales que van inmersos en esa área, ¿bien? Y eso lo que le permite a usted realmente socializar y mejorar sus argumentos desde la crítica y la analítica. ¿Listo? Una frase que me gustaría que ustedes leyeran, está ahí plantada. Creo que realmente la disciplina es lo que hace que usted genere un diferencial en este aspecto. Y pues en este momento ustedes son competencia ahí entre ustedes. Entonces van a contratar a los mejores de ustedes en el campo. ¿Listo? No sé qué. Listo, siguiente. Bueno, algo de mi proceso educativo y demás, ya lo leyeron, pero el objetivo acá realmente es ir a este punto, chicos. Masa corporal y componente lipídico. De ahí arrancamos con un aspecto en la alfabetización científica, porque muchos hablan de masa grasa, porcentaje de grasa, pero vamos a ver que realmente no es masa grasa, sino masa lipídica. Siguiente. Partimos desde la literatura que nosotros tenemos diferentes fraccionamientos de análisis de la composición corporal. Cada nivel me indica una estructura desde el estudio de la materia de lo micro a lo macro, ¿cierto? Ustedes ya lo han visto en sus clases y demás. Nosotros nos vamos a centrar que con estas últimas, el modelo de los 4 y los 5 componentes, es donde realmente debe. Del tejido graso, el adipocito, ¿cierto? Y todos le echamos la culpa al adipocito de que él es el ente que deberíamos medir solamente para estimar si la persona tiene o no mucha grasa. ¿Listo? Pero cuando vamos realmente al análisis micro, a ese componente, digamos que molecular y demás, nos damos cuenta que cuando hacemos los procesos de valoración manual, estamos tomando solamente en ese panículo una pequeña porción, donde realmente lo que estamos de cierta manera compactando es este componente, y lo demás lo dejamos aislado. Por ende, la invitación es que usted empiece a analizar y ir más a fondo. Dijo un cineantropometrista mexicano, piense fuera de la caja. ¿Listo? Amplíe su conocimiento, mire más allá. Bien, siguiente. Hasta ahí nomás, por favor. Entonces, vamos acá rápidamente una revisión a nivel de biología básica, los organelos celulares que componen el adipocito. Entonces, todas las células eucariotas tienen una mitocondria, fuente de energía, tienen una barrera, una membrana celular, que recordemos tiene una bicapa fosfolipídica, unas estructuras, ¿cierto? Que nos determinan desde las estructuras polares y no polares, no voy a entrar en términos tan técnicos que espero que ustedes vayan y consulten, cómo todos esos procesos, ¿cierto? Realmente es lo que tendríamos que ahondar en el análisis. Entonces, acá hay un planteamiento, y es que básicamente esas ecuaciones de regresión que utilizamos y que algunos dispositivos, por ejemplo nosotros tenemos allá en el SENA de Mosquera, el INVODI S10, si bien vienen bajo fórmulas de regresión,
¿cierto? Que son unas, digamos que, estructuras matemáticas complejas que se utilizan con base a unos criterios de estudio y demás, no tienen 100% de veracidad con nuestro contexto, con nuestra población colombiana. Entonces hay un punto de partida en donde tenemos que empezar a mejorar esos criterios de análisis cuando hacemos procesos de segmentación de composición corporal. Siguiente. Ahora, sabemos que ese componente fosfolipídico, ¿listo? Principalmente lo que analizamos desde un inicio de lo que es la masa o el componente graso, estaríamos hablando de solamente el componente a nivel de los triglicéridos, pero no estamos analizando a fondo realmente cuál es ese comportamiento. Siguiente. Por eso estamos hablando, y los invito a que usted lo lea, que se refiere cuando hablamos de grasa, ¿cierto?, a ese componente de ésteres, donde los componentes están de los polares o apolares del tejido graso. Entonces, desde ahí ya partimos que no deberíamos estar, voy a hacer análisis del porcentaje de grasa, sino del componente lipídico, masa lipídica en su totalidad, dependiendo claramente del dispositivo con el que usted cuente. Siguiente. Ahora, entrando en esto, y esa básica, digamos que esa pequeña conceptualización, ¿desde cuándo el ponente anterior, el profe, nos hablaba acerca del ángulo de fase? ¿Listo? Ese ángulo de fase es una medida que realmente nos permite identificar más a fondo cuál es el comportamiento no solo desde la estimación de la masa lipídica, sino de la estructura biológica de la membrana celular, cómo está posiblemente generando un desarrollo a nivel de metabolopatía o no, la estructura y su masa celular. Y si miramos acá una búsqueda sencilla en Richie Rabbit, que es una herramienta de investigación, estamos hablando que eso viene desde 1932. Básicamente se genera el cuerpo, se funciona, trabaja o se hace la analogía como un componente, un circuito eléctrico. Y ya lo veremos rápidamente. Siguiente. Ahora, ¿qué nos dice la literatura? Usted puede encontrar diferentes dispositivos de análisis de composición corporal. Bipolares, tetrapolares, octopolares. ¿Cuál creen ustedes que sea mejor? ¿Primero, segundo o tercero? ¿Por qué? Tiene más puntos de contacto, o sea, permite que se genere más voltios, ¿cierto? Más energía, ¿cierto? Hay más fluido, más corriente eléctrica corriendo por su cuerpo, por ende la movilización de esos electrones, esas partículas cargadas de energía en su cuerpo, le van a favorecer para un análisis. Posiblemente estos tienen un sesgo de error más alto y los que son ipsilaterales o que se ubican en el mismo hemisferio del cuerpo tienen también un margen de error. Entonces, de entrada usted ya como profesional o futuro profesional tiene que identificar por cuál es su herramienta más válida de medición. Siguiente. Ahora, vamos a hablar de unos componentes conceptuales para entrar a fondo a esto del ángulo de fase. Imagínense que estas son sus células. Entonces, lo primero que vamos a entrar a analizar, que usted ve acá que dice reactancia y resistencia, es que la reactancia es el valor de la oposición, ¿listo? Oposición, lo que se opone a ese fluido eléctrico, dando paso a una corriente alterna, no es continua. Entonces, la resistencia es básicamente ese fluido extracelular, todo lo que está por fuera de qué, todo lo que corre a nivel de los componentes líquidos de su cuerpo. De ahí parte el tema de que como usted le genera un voltaje, ¿cierto?, empieza a correr unos electrones que básicamente lo que hacen es movilizar sustancias internas que tiene su cuerpo, como sodio, como calcio, como potasio, que son iones. Eso es realmente lo que moviliza su cuerpo. Y la reactancia, cuando estamos hablando en ese concepto, para poder sacar el ángulo de fase, es la resistencia interna que le genera su membrana celular. Entonces, esa membrana celular, que es fosfolipídica, que es hidrofílica e hidrofóbica, genera unos procesos de reactancia. ¿Listo? Los dispositivos de bioimpedancia utilizan ondas de alta y de baja frecuencia, medida por unidad métrica en Hz, que van desde los 50, 250, 500 Hz, dependiendo del dispositivo.
Y ahí automáticamente la baja frecuencia, ¿listo? Es la que confluye o pasa por entre esos espacios a nivel de sus células. Y la alta frecuencia, que es unas ondas un poco más fuertes, de mayor intensidad, es la que trata de buscar atravesar ese componente a nivel de la membrana de sus células. Bien, entonces ya tenemos dos componentes para poder estimar qué es eso del ángulo de fase. Siguiente, por favor. Entonces le invito a que lea ahí rápidamente que esa reactancia que vemos arriba y abajo plantean diferentes esquemas. Es básicamente el corriente eléctrico que se difunde, bien, por esas estructuras biológicas que todos tenemos. Siguiente. Ahora, ¿qué es eso de la bioimpedancia? Entonces, básicamente, hablamos que la impedancia biológica medida en ohms, ¿cierto? En ohmios, que es digamos que es esa resistencia que genera su cuerpo, es una unidad compleja, ¿listo? Donde es básicamente de la parte resistiva, que ya sabemos que es la resistencia, la reactancia denominada por XC dentro de la fórmula, que básicamente hace referencia a la capacitancia. No sé si ustedes recuerden, pero cuando hablamos de procesos a nivel de todo el comportamiento de la polarización y la despolarización de la membrana, estamos hablando de que esa capacitancia sea la analogía en un circuito a una bobina, a un condensador. No sé si usted ha pasado por el barrio y usted ve esos dispositivos que están colgados en la esquina de su barrio. Ellos son los que se encargan de absorber, redistribuir y entregar el flujo de energía en su barrio. Haga de cuenta que la célula trabaja de esa manera. Y la capacitancia es esa capacidad que tiene, valga la redundancia, de poder de cierta manera absorber esa energía, ¿listo? Y poderla utilizar en los procesos de polarización y despolarización de la membrana, que le permiten a usted generar, ¿listo?, los procesos metabolómicos de su célula. Bien, siguiente. Ahora, quedémonos acá un momentico, por favor. Entonces, recuerden, ángulo de fase, lo que nos decía nuestro anterior ponente, es, ¿listo?, una fórmula, básicamente el arco tangente entre la suma de la resistencia y la capacitancia. Sobre el eje X tenemos nuestra constante, ¿listo?, que sabemos que es toda la parte del líquido extracelular, y la capacitancia que nos la va a determinar ¿qué? Cómo se encuentra su membrana. Eso medido en un ángulo. Y esto básicamente es la suma de este proceso planteada acá, pero no es una suma algebraica de 2 más 2 es 4. Es una suma fasorial, o sea, es un poquito más compleja, donde básicamente lo que se hace es descomponer en un plano cartesiano, eje X, eje Y, y se hace la sumatoria, ¿bien?, de los números, digamos, a nivel ya más complejos imaginarios. Entonces ahí ya empezamos a hablar de ángulo de fase. ¿Y qué es eso del ángulo de fase? Siguiente. Es el tiempo de retraso entre una corriente entrante, lo que se demora en pasar ese flujo de corriente por su cuerpo, ¿listo? Y cuánto se demora en que esa membrana la absorba, se difunde. Entonces hay un desfase, se generan unas ondas, una curvatura. Bien, siguiente. Entonces nosotros estaríamos hablando que se vería así, ¿cierto?, en una onda senoidal. Y si nosotros queremos plantearlo acá, ¿cierto?, en un radio vector a nivel circular, estaremos hablando que lo que tendríamos que estar buscando es ese ángulo. O sea, esto trasladado acá, que se plantea con fórmulas matemáticas. Siguiente. Y entonces allá estamos hablando, ¿cierto?, que el voltaje y la intensidad nos están determinando cuánto desfase hay en ese proceso. Voltaje e intensidad de la manera, digamos que contigua, uniforme, no hay un desfase. Pero como nosotros estamos hablando que estamos midiendo esa intensidad, ese flujo de energía en el cuerpo, sí sabemos que hay un desfase porque hay una resistencia, una intensidad, etcétera, etcétera. Y estamos hablando, ¿cierto?, que el voltaje medido acá en verde y la intensidad en azul genera un espacio en esas ondas. Y eso es lo que buscan esos dispositivos de bioimpedancia para poder estimar cómo se encuentra el ángulo de fase, la fórmula matemática, hacer la sumatoria y plantear eso en unos grados.
¿Que cuáles son esos grados? Son unos valores de referencia, ¿listo? Que yo los invito ahorita a que pasen por donde se encuentran mis semilleros de investigación y les hagan preguntas. Chicos muy pilos, juiciosos, que se pusieron la 10 y se pusieron a hacer análisis de la composición corporal de estudiantes que se supone, por su naturaleza de la profesión que van a hacer, tienen una muy buena salud a nivel de la estructura de su membrana. Y nos encontramos que no todos se encuentran como deberían estar. Entonces acá podemos hablar que el cura aplica pero no predica. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Siguiente. Entonces, esto se vería así de una manera gráfica un poquito más visual. Vayámonos acá rápidamente, estructura de la membrana fosfolipídica. Usted recuerde que tiene unas proteínas de compuerta, unas proteínas de membrana. ¿Listo? Que si usted afecta en los procesos, desde el dogma de la biología molecular, los procesos de replicación, transcripción y traducción a nivel de su ADN y ARN, que básicamente es lo que le permite tener la integridad de sus células, ahí usted ya estaría fallando. Vayámonos acá, una célula de una persona, ¿listo? Que se cuida, duerme bien, como lo explicaba el anterior ponente. Una célula de alguien que no come, no duerme, quiere entrenar, quiere ganar Mister Olimpia, pero duerme 3 horas, ¿listo? Tiene la rutina de Ronnie Coleman, ¿bien? Y así se vería su célula, su membrana celular, cascada, vuelta a nada. Pero entonces está la membrana celular, ¿listo? De muchos de los que veo acá están descansando, durmiendo, qué rico, chévere dormir, ¿listo? Que entonces entrenan, comen, ¿listo? Respetan esa cronobiología, se alimentan de la manera más adecuada como nos lo explicaba nuestro primer ponente, y así se vería su membrana. Entonces no todo va en porcentaje de grasa, que recuerden que es masa lipídica, deberíamos ir más allá, ¿listo? Si usted tiene unos resultados basados en biotecnología, hombre, pues úselos, pero ¿de qué depende? De su capacidad de análisis, de no tragar entero. Y acá hago un gran paréntesis. Normalmente, el colombiano promedio no le gusta leer. Si usted no lee, no sabe escribir. Si usted no escribe, no sabe refutar, no sabe, digamos que replantearse procesos que realmente valgan la pena. Y como yo les digo a mis estudiantes, usted puede tener ChatGPT en todo momento, pero en el momento que usted le toque pararse al frente, defender su idea, usted no va a sacar el celular para hacerlo. Es usted con su capacidad. Entonces ahí esa pequeña reflexión, ¿vale? Por eso hay que leer acerca de todos estos procesos. ¿Listo? No deje ver tanto Reel, tanto TikTok, tanto Instagram y vaya realmente a las fuentes. ¿Listo? Me voy por la filosofía del profe Leo. Lea artículos, lea papers. El rol que realmente a usted le permite ahondar un poco más en estas, digamos, terminologías más profundas. Siguiente. Entonces, acá rápidamente uno de los gráficos que ustedes van a encontrar en los chicos del semillero es cómo se encuentra el ángulo de fase medio en hombres y en mujeres, listo, con base a la masa corporal dada en kilogramos de esos estudiantes del SENA. Y ustedes van a encontrar aquí unos puntos de corte y uno diría, uy, están bien, pero no, lastimosamente no tanto. Y ese trabajo se los voy a dejar a ellos. ¿Listo? Siguiente. Acá, fíjense rápidamente, usted tiene, ¿cierto? Como hablábamos, unas membranas en cada una de sus células, de sus unidades mínimas funcionales, de cada uno de sus sistemas fisiológicos. Entonces la neurona, el eritrocito, ¿cierto? La célula hepática, el hepatocito y demás, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué pasa? Siguiente. Esa masa celular corporal le indica, dada por ese ángulo de fase, cómo se encuentran los procesos, ¿cierto? A nivel de esa capacitancia, recuerde que funciona como un condensador de energía, ¿listo? Para poder absorber oxígeno, transportarlo, difundirlo, utilizarlo como fuente, ¿cierto? Como ese gas que le permite a usted trabajar, generar energía en su célula, sintetizar proteínas y que allá adentro, en lo núcleo de su célula, junto con el nucleolo y todo ese componente a nivel de síntesis proteico, le permita a usted entregar las proteínas óptimas para la remodelación muscular, para la recuperación de sus diferentes tejidos, para mejorar los procesos de remodelación o desinflamación a nivel cerebral, para modelar procesos a nivel inmunitarios y para favorecer
la reconstrucción del tejido epitelial y endotelial, todo lo que es interno que recubre a nivel su lecho vascular. Entonces, en ese orden de ideas, deberíamos cuidar la salud, ¿cierto? Teniendo en cuenta no solamente el aspecto del porcentaje de grasa, que es un error, y vuelvo y le recalco, no deberíamos hablar de eso. ¿Listo? Siguiente. Algunos valores de referencia que nos entrega este artículo, ¿listo? Hay literatura un poco ya, llamémoslo así, más actualizada, que vine haciendo la búsqueda, donde varía dependiendo de la tipología de población a la que usted se enfrente. Anoréxicos, caquéxicos, personas con desórdenes alimenticios, adulto mayor, y ese ángulo de fase varía, cambia. La tabla de referencia indica que uno debería tener un ángulo de fase mayor a 6 grados, ¿cierto? Pero también hay categorizaciones para hombres y mujeres. Entonces, analice a fondo realmente cómo se encuentran esos procesos de ángulo de fase, ¿listo? Haga una correlación, recuerde que causa no siempre significa efecto, pero identifique muy bien si realmente el estilo de vida que está llevando esa persona a la que lo van a contratar a usted cumple con ciertos parámetros de cuidado para poder favorecer los cuidados internos de su célula. ¿Listo? Y no se quede solamente con el perímetro, ¿listo? Que si bien son medidas básicas a nivel de cineantropometría que le facilitan a usted una descripción de su sujeto, no es la panacea. Tiene que utilizar otras herramientas, otras variables, algo que le permite a usted realmente ser un profesional diferencial en este aspecto, ¿listo? Y que en algún momento, porque en este mundo es muy pequeño, si yo me llegase a encontrar usted trabajando, yo me doy cuenta que está haciendo una buena praxis. Bien, siguiente. Entonces fíjense acá un poquito más chévere cómo se ve una membrana dañada, una membrana un poco más saludable, y ese estado de membrana, básicamente, con ese proceso de la capacitancia, la obtención del ángulo de fase y esa sumatoria interna que le genera a usted el dispositivo, usted puede determinar si tiene un buen comportamiento o si, perdón, un buen comportamiento o un mal comportamiento. ¿Listo? Tenemos que tener una visión amplia, chicos, de la fisiología. La fisiología es integrativa. Usted no puede tomar los sistemas de manera individual. Todo es un conjunto. Estudie lo micro a lo macro. Bien. Que si tiene que ahondar un poco más, listo, sacrificar un poquito más de tiempo para ahondar en estos procesos, hágalo. ¿Listo? Como lo veíamos al inicio de la presentación, la disciplina es la clave para que realmente usted sea un factor diferencial en este campo. ¿Listo? Siguiente. Esto, ¿listo? Sencillito, donde usted básicamente va a encontrar algunos de los papers en la literatura científica, las patologías que condicionan el estado de la membrana celular, los valores de referencia o puntos de corte que usted debería tener en cuenta si en algún momento utiliza esta variable, ¿listo? Y cuál es el daño que le está generando a su membrana, y ya comprendemos que la membrana celular es una estructura vital para el funcionamiento. Si usted no cuida su membrana, acelera los procesos de senescencia o envejecimiento celular. Usted puede que llegue a los 60, 70 años y usted le dijo, ay no, ya no quiero que me salga arrugado, voy a tomar resveratrol porque es que me dijeron que el vino me favorece. Ya no le va a servir. Si usted no lo hizo desde edades tempranas, si usted no se movió de la manera adecuada, si usted no le generó aportes suficientes desde una base nutricional, aspecto socioemocional y demás, difícilmente usted va a revertir todo lo que ha invertido en 60 o 70 años, una muy mala inversión en solamente 10 que le podrían quedar de vida. Bien, siguiente. Algunas conclusiones de estos aspectos a nivel de todo el análisis del ángulo de fase, listo, valores de referencia, tiene que ser usted muy precavida a la hora de analizar, porque no todos aplican. En la práctica clínica es un indicador a nivel de los estados nutricionales, en el cual sin usted ser nutricionista, pero sí teniendo una alfabetización científica y hablar de tú a tú con un nutricionista, sepa referirse a él. Sepa programar, listo, dosifique, prescriba el ejercicio, listo, como lo dice por ejemplo Juan Ramón Heredia, como habla por ejemplo Ismael Galancho, grandes digamos que profesionales de este campo.
indicador proinflamatorio, estimación de la composición corporal y la función orgánica. Ahora, recuerde que esa membrana está expuesta a daños no solamente productos intrínsecos, sino extrínsecos. Bien, usted tiene una carga genética, usted viene modulado por 22 pares de genes, papá y mamá, y esa expresión genética se desenvuelve en un fenotipo, todo lo de la biología molecular, que determina cómo usted acelera los procesos de inflamación, apoptosis o muerte celular programada, necrosis celular, ¿bien? Y la pérdida de integridad de la membrana a nivel de las estructuras. ¿Listo? Siguiente. ¿Ya? Siguiente. Pues nada, chicos, esta era mi intervención. Espero les haya gustado a las personas que prestaron atención y espero que hayan aprendido un poquito más y que se vayan con más preguntas que respuestas el día de hoy. ¿Listo? Muchas gracias. Hola, hola, sí. Listo, muy bien, Miller, muchas gracias por tu charla, por tu ponencia el día de hoy. Entonces, rápidamente vamos a hacer un recuento de todo lo que él nos estaba hablando, que fue cosas muy interesantes, hablando de la grasa, claramente que fue lo que más les impactó aquí, por aquí. ¿Alguno le voy a preguntar? ¿Ninguno? ¿Así estaban poniendo atención? Un dato interesante que ustedes dijeron, mira, me quedo con este dato de la ponencia. ¿La masa? Perdón. Que hay que cuidar las células, sí, eso es verdad, ¿cierto? Lo que él nos está hablando a nivel celular, ¿verdad? Listo. Muy bien, a los chicos que están así, como con los ojitos cerrados, les pido que vamos a levantar las manitos, por favor, manos arriba, chicos. Eso, esperésense. Muy bien. Eso. Aquí sabemos que las pausas activas son importantes, ¿cierto? Listo, nos vamos a poner de pie un minutico, por favor. Listo, chicos, manos arriba. Manos arriba. Por aquí faltan todavía chicos que no se han levantado. Por allá atrás tampoco se han levantado. Ya los vi por allá, señores de atrás. Muchas gracias. Manos arriba. Gracias. Listo, manos al frente, con mucho cuidado no pegarle a la persona que tienen al frente. Manos arriba. Al frente. Todavía veo que faltan personitas. Manos arriba. Manos arriba. Faltan todavía manitos. Por allá veo una chica atrás que tiene capota que no tiene las manos arriba. Eso, muchas gracias. Manos al frente. Listo, y nos podemos sentar. Era desperezarnos un poquito para que otra vez volvamos a reconectar con nuestro cerebro y poner atención. ¿Listo? Me hacen la sugerencia, por favor, los chicos que tienen póster, por favor, que puedan salir para hacer su respectivo organización con esto, ¿vale? Salgan con mucho cuidado. Y seguimos entonces con la siguiente ponencia del día de hoy, ¿vale? La ponencia se llama Dinamometría Manual en Gimnastas Colombianos. Esta está a cargo de Julián Mauricio Soto Morcote. Él es magíster en motricidad, desarrollo humano de la Universidad de Antioquia de Medellín. Es perfeccionamiento internacional en entrenamiento deportivo de la Universidad Leipzig de Alemania. Tiene una licenciatura en educación física, recreación y deporte de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en Tunja, Boyacá. Es antropometrista internacional ISAC nivel 2. Es miembro de la Comisión Académica de la Federación Colombiana de Gimnasia de 2020 a 2023 y es magíster con 14 años de experiencia en docencia universitaria en áreas de deporte, recreación, educación física, orientados a asignaturas en grado, módulos de investigación en posgrado, asesor y evaluador de proyectos de grado, especialización y maestría. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Julián.
Muy buenos días. ¿Cómo están? Bueno, vengo a compartirles esta pequeña investigación que todavía vamos paso a paso y seguramente, como dijo el anterior ponente, nos va a compartir algunas inquietudes o algunas interrogantes frente a las dinámicas que estamos llevando a cabo. Gracias a lo que les voy a compartir y a la experiencia que uno ha tenido como deportista, como entrenador, como técnico y como todas esas áreas del deporte, se generan cuestionamientos, por ejemplo, en el tema de la preparación física. Al final les voy a llevar algo de ello para cuestionarnos. Les voy a hablar un poco de historia. No les voy a contar mi historia, que yo fui atleta de alto rendimiento en los años 1600, eso no. Historia de la Colombia en gimnasia, en los mundiales, en cómo llevaba a cabo. Y también algunas deficiencias con asuntos investigativos con relación a esta disciplina deportiva, que todos la hemos escuchado, la hemos visto. ¿Recuerdan cómo se llama este deportista? Espera, ¿cómo se devuelve? Ok. Gracias. Entonces este es uno de nuestros deportistas que yo tuve la oportunidad de compartir con él cuando él estaba como de 4 años, cercanías con la familia en una concentración que realizaron en la ciudad de Cartagena. Nunca se pensó que estos deportistas fueran este talento, pero pues obviamente son asuntos que a feliz término, gracias a los procesos deportivos y a la administración y gestión deportiva de algunos entrenadores o entes, se lleva a cabo estos resultados. Como les comentaba, vengo de la Universidad de Santo Tomás, estoy liderando el grupo de investigación KIEDAF, el de la seccional Tunja, y vamos con unas dinámicas muy interesantes allá. Algo de nuestra gimnasia, como podemos apreciar, son deportes de arte y precisión. Muy interesante todos estos temas, pero bien sabemos que cualquier mínimo error puede desencajar una medalla de oro y plata. ¿Recuerdan lo que pasó en los Olímpicos? ¿Por qué Ángel Barajas perdió la medalla de oro en barra olímpica? Barra fija, perdón. Ahorita en un momento les explico algo de juzgamiento para eso. Cualquier mínimo error, pues, es alejarse de la medalla. Ahora, reiterando como deportes de arte y precisión, pues cada uno de estos movimientos debe tener una preparación física muy interesante. Y pues yo me fui por el tema de la dinamometría, a ver qué encontraba. Ya les voy a comentar qué fue lo que encontré por allí. Entonces, en estos ejercicios y en estas dinámicas, pues también vemos momentos históricos que se encuentran los deportistas con algunos atletas a nivel internacional. Como les decía, yo por lo menos cuando fui atleta, yo competí contra Yoshimar Calvo. Yo era el mejor en mi departamento, pero a nivel del país no les cuento. Entonces, hablando algo de gimnasia, de juzgamiento, vemos las dos paralelos. La nota se define por dificultad y por ejecución. Tengámoslo presente, dificultad suma, ejecución resta. Dificultad, cada ejercicio que usted haga tiene un símbolo, tiene un código, tiene un grupo, tiene un valor, va sumando. Pero en ejecución, a usted apenas entra a competir, le dan 10 puntos y empiezan a restarle. Luego se suma lo que le da de dificultad más lo que le queda de ejecución y esa es la nota final. Estos. Hay 3 tipos de penalizaciones. Esto es falta leve, media, grave. Menos 0,1, menos 0,3, menos 0,5. Si coloca el pecho, la espalda, la cabeza, es un punto. Y un punto, eso es igual a no haber participado. Entonces, por favor, pásala. Vemos estos ciclos olímpicos que ahí lo que más importa era la dificultad. En otras palabras, es entre más ejercicios difíciles haga, más nota. ¿Se acuerdan Nadia Comaneci y la historia de toda esa cuestión? Lo que sucedió fue que ella estuvo superior al reglamento de esa época. El reglamento ha cambiado. Ya no el máximo es 10, ya es un promedio por ahí entre 12 a 16, 17 puntos, con la dinámica que le expliqué. Entonces allá era lo más difícil, lo mejor, perdón, era lo que hacía más dificultad. Ustedes pueden saltar y hacer un giro en el aire, 2 giros en el aire. Los rumanos y las rumanas hacen 4 giros, perdón, hacían 4 giros en el aire. Un mortal extendido con 4 giros. Yo lo máximo que logré hacer fue 2 giros y medio. Más, no es que no tuviera la capacidad. Necesitaba por ahí unos 10 años más de entrenamiento. Y ya la edad me cogió. Entonces, los rumanos tenían esas tendencias y ¿qué lastimaban?
la articulación, estos grupos articulares. Entonces ya en los otros ciclos olímpicos, o sea, lo que estaba abajo, ya se disminuyó la dificultad y se aumentó la ejecución. Entonces aquí vemos cómo es que se evalúa. Si ve que cada ejercicio tiene un símbolo, uno tiene que aprender todo eso y tiene unas letras, tiene unos grupos y demás. Entonces esto es en tiempo real. ¿Sí se acuerdan cómo se llama esta atleta? ¿Listo? Es un asunto muy interesante que de pronto no sé si aquí lo comentaron, lo compartieron, pero el tema del déficit o exceso de dopamina en el encéfalo posiblemente fue lo que le dio estas habilidades al atleta. No estoy hablando de fibras rápidas, lentas, tipo 1, 2, de pronto eso, por unas particularidades de los padres de familia. Por favor. Entonces aquí vemos cómo es que se define la nota, así es como uno califica. El deportista pasa y uno entiende estos idiomas, estos son los valores, las bonificaciones y los grupos, y da un total de esta nota. ¿Listo? Entonces en Colombia ya hemos tenido una historia muy interesante. Estos son unos eventos de ciclo olímpico normales que usualmente vamos o van los deportistas, por favor. Y acá fue en uno de esos mundiales, pues como les comenté yo antes de ser comisión académica de la federación, yo fui 12 años comisión técnica masculina, porque en ese momento pues el tema de esos roles era como más de papel, de que yo estoy por un departamento para ganar un cupo en el comité y cosas por el estilo. Entonces yo me puse inquieto con los resultados. Rápidamente pues los 24 equipos que clasificaron, hice una estadística extremadamente básica, yo no sé si esto alcance a ser descriptivo, pero las medias, el promedio y qué distancia estaba Colombia frente a los equipos, porque llegó la pregunta a decir, bueno, ¿a dónde los vamos a enviar a concentración? Si digo países, no es que tenga algo a favor ni algo en contra, ¿ok? Pero si vamos a países que tienen tendencia rusa, los rusos tienen unas dinámicas muy diferentes a los latinos. Y si vamos a dar países de tipo japonés, tipo oriental, tipo China, son muy diferentes, ¿sí? Y por el estilo. Entonces acá rápidamente pues los que están en color amarillo son los que están de pioneros en esos aparatos. Entonces, ¿a dónde íbamos a enviar a nuestros deportistas? Una cosa es enviarlos, otra cosa es que sean capaces de adaptarse a esos ritmos, a esas culturas, que son muy diferentes. Por favor. Y aquí vemos las posibles ventajas que teníamos con los paralelos de los promedios del mundo, de los 24 equipos, y ayúdenme a identificar Colombia, ¿en cuál tenía ventaja allí? ¿En cuál? En barra fija. O casualidad que nuestros mejores atletas en los últimos tiempos han sido en barra fija. Esto no es que yo fui el que encontré la solución, no, es simplemente viendo números. Bueno, si nosotros podemos hallar números de resultados, sería interesante. Yo conocía en un tiempo lo que era la palabra un metodólogo, y después llegó el metrólogo, creo que es, el que no ni conoce al humano, sino por números identifica la tendencia de resultados frente al ranking nacional e internacional y deciden apoyarlo en un presupuesto para que haya una concentración a tal país. Algo que les comentaba, nosotros nos hacían concentración aquí en Bogotá, una vez fuimos a Cúcuta y en el aeropuerto en Bogotá nos encontramos en un evento suramericano con que llegaba la selección Venezuela, llevaban 3 meses de concentración en Rumania y nosotros Bogotá y Cúcuta, entonces estamos un poco distantes, ¿no?, de esa realidad, por favor. Y bueno, llegaron todos estos eventos que hemos tenido algunas participaciones interesantes. Por favor. Y acá, pues viendo todos estos asuntos que son claves, que son bien discutibles, que son responsables, corresponsables, pero debemos apuntarlos a esto de posteriores competiciones. ¿Y a qué niveles podemos llegar? ¿Y qué es lo que debemos hacer con relación a esos datos o esas tendencias que queremos encontrar? Muy posiblemente nos dejamos llevar de únicamente la medalla de oro, pero no es tan importante la medalla de oro, porque debemos prestar atención en los que vienen a reemplazarme, porque pues es interesante ahorita ganar el podium, pero es una vez en la historia el podium y nunca más, como ha sucedido en algunos deportes, en algunos atletas. Entonces es adelantarse a esos datos desconocidos. Y aquí vemos diferentes estudios. La siguiente, por favor. Que
en qué nos debemos encaminar con el tema de no solo identificación de talentos, sino la proyección de esos posibles atletas. Yo creo que pues me excuso por la llegada tarde, simplemente pues a las 4 de la mañana arrancamos y pues los trancones de Bogotá nos cogieron. Me hubiese gustado estar desde las charlas desde temprano de todos ustedes, pero no sé si han tocado estos temas, que esto es el VO2 máximo, al señor al anterior que estaba hablando del porcentaje de grasa, algunos temas por allí, medio escuché. Entonces todos nos vamos con identificar esto. Yo he evaluado muchos atletas, he encontrado cosas chéveres, pero también he encontrado dinámicas sociales y políticas y públicas que son muy diferentes a lo que uno le aporta con estos estudios. Entonces acá nos dicen que bajo qué porcentaje nos debemos orientar de acuerdo a algunos estudios. Por favor. Y aquí pues se concentra en lo físico. Este es un estudio de Kuzdinar y otros que habla de diferentes criterios para definir. Está muy interesante, muy bien, eso se va correspondiendo a algo. Por favor. Y aquí el estudio profesor Fernández, pues Jairo Alejandro Fernández Ortega. ¿Sí? Profesor con un grupo de expertos en el área publicaron este estudio y en sí pues ubiquémonos en la gráfica. Con los que ahorita son buenos, no quiere decir que con el tiempo van a hacer lo mismo. Si hablamos de la diferencia, hay bastante casos diferentes. De uno de los libros que publiqué, evalué 1.533 niños, después de 2 años, 24 posibles talentos, cambiaron de entrenador en menos de un mes de los 24 posibles talentos que duraron 2 años entrenando conmigo, que tenían algo con todos los datos, quedaron 14 y de esos 14 a la fecha queda 1. Entonces, si de todo eso queda 1, donde todos hiciéramos algo parecido en nuestros deportes, posiblemente tendríamos más, pero basado en datos. Ahora, el entrenamiento traté de hacerlo lo mejor posible. Traté las planeaciones, escribirlo, documentarlo, traté de hacerlo lo mejor posible. Pero las dinámicas cambian y cambian de entrenador. Siguiente. Entonces, ¿alguien de pronto distingue a este señor, a esta persona? Koei Uchimura. ¿De qué país? Listo. Entonces, vemos de que si es calidad o suerte, y pues algunas veces nosotros hemos encontrado esto, ¿cierto? ¿Alguien puede armar el cubo Rubik? No le levanten la mano ni el brazo. Pero entonces se nos desarma y lo armamos a las malas. Y a veces pasa eso con los atletas. Porque resulta que de todos los que teníamos, pues uno de ellos fue el que me aguantó y entre comillas, si lo hablamos técnicamente, soportó la ondulación de cargas de acuerdo a las constantes dinámicas que le daba. Pero realmente fue que soportó mi ritmo de entrenamiento. No voy a decir que yo era el mejor entrenador ni el peor, traté de hacer lo mejor que podía. Entonces fue uno de los que nos quedó. Y estos hábitos y demás se han encontrado, todos lo sabemos, los padres se separan, el deportista posiblemente nunca más vuelva a entrenar esto, por asuntos de eso. Le cambian de ubicación el trabajo de los padres de familia, pasa lo mismo. Un padre, madre, familia pierde trabajo, se pierde todo el trabajo. Por favor. Y pues esto nos imaginamos con los niños, pero resulta que, por favor, siguiente, todo el tema del cartílago de crecimiento, de la epífisis o la diáfisis del hueso, por favor, los cambios que tienen óseos, siguiente, por favor, las diferentes edades y demás, siguiente, por favor, y pues Malina, Boucher y Bar Or. ¿A ustedes les gustan los tatuajes? Estos son buenos nombres para tatuarse. Unos autores muy, muy buenos, léanos. ¿Sí? No les muestro mis tatuajes porque estamos en otro espacio. Entonces aquí que vemos que en estas constantes de las líneas entre lo entre lo azul y lo rojo, en qué momento cambian y demás, nos lleva a tener presente que si de aquí hacia atrás casi no hay cambios, ¿qué es lo que estamos haciéndoles en el entrenamiento? Ahora, ¿es un entrenamiento? Es un programa metodológico. Tenemos que replantear y repensar qué es lo que estamos haciendo. ¿Sí? Porque yo he escuchado ponencias, he escuchado gente haciendo tesis y cosas que dice, es que le aumenté la carga un 80% a mis atletas. ¿Y cuántos años tienen? 9 años. Pues no sé cómo lo hacen, pero se paran así y lo dicen. Y bueno. Y esto es en talla y peso. Por favor, siguiente. Las fases sensibles. Estos son estudios antiguos. Si alguien tiene un estudio más reciente, le agradezco que me lo compartan, porque desde allí creo que se ha quedado. Si hay alguien que conozca a alguien más actualizado, le agradezco que me comparta la información, porque son dinámicas que se mantienen. Ahora, nosotros hemos comprobado esto,
nos dejamos llevar por ello, pero lo hemos comprobado. Por favor, siguiente. Y aquí, ¿cómo es que se manifiestan estas cualidades, estas características en cada una de las fases de los picos de crecimiento, por llamarlo de alguna manera? Ahora, ¿cómo es que se manifiestan y cómo es? ¿Me quedan o voy? ¿Me quedan? ¿Cómo es que se manifiestan esto? Resulta que nosotros nos han acostumbrado que la flexibilidad a menor edad, mayor flexibilidad, ¿cierto? A mayor edad, menor flexibilidad. Y yo encontré con un estudio totalmente al revés. ¿Por qué? Lo que supongo y creo hasta el momento es porque tienen mayor ingesta de alimentos ricos en grasa y posiblemente eso es lo que genera la lubricación o el líquido sinovial en articulaciones y por eso los rangos de movimiento. Eso es lo que supongo. No soy endocrino, no sé por el tema, pero hasta ahora voy ahí. Entonces son cosas que a veces encontramos cosas diferentes. Siguiente, por favor. Este tema de que Malina y otros nos dicen que características diferentes en los tiempos que no tenemos en los entrenamientos constantes. Siguiente. Y aquí pues algunas características de las diferentes de cambios de edades, de los comportamientos en la media, en los diferentes olímpicos, ¿no? Vemos cómo va bajando y luego cómo va subiendo. Como les mencionaba, posiblemente vamos a los atletas a nuestro mejor rendimiento, pero para alguno de ellos este sea su máximo, único y último evento. ¿Alguien aquí ha estado en eventos de alto rendimiento? ¿Ha sido selección? Alto rendimiento, me excuso, no me refiero a los eventos que terminan en ano, sino a mundiales, no Copa Mundo, mundiales. Allá eso es otro nivel. ¿Sí? Siguiente. Entonces acá pues esto es un poquito de historia. ¿Cuántos atletas han llegado a 2 olímpicos, a 3, a 4, a 5? La mujer que más olímpicos ha hecho en gimnasia es 6 olímpicos, por favor. Y que nos acostumbran, siguiente, y que nos mencionan que entre 6 y 8 años usted debe entrenar este deporte para tener rendimiento. Pero un paréntesis gigante o entre comillas o entre negrilla. ¿Y quién es su entrenador? Que no hablemos de tanto el tiempo de entrenar. Entonces, como les hablaba Koyo Uchimura, pues resulta que yo estaba en la Copa Mundo en Frankfurt y yo bajé a comer un perro caliente y me pidió que tomara una foto y pues yo no me voy a negar, ¿no? Pero aparte de eso, por favor, siguiente. Este es el entrenador que ya falleció y yo estaba como loco buscando una capacitación con él. Ese fue en la academia nivel 3 de la FIC para ver qué era lo que hacía el secreto. Y compañeros, profes, pues no hay secreto. La verdad es que usted sea muy organizado con su plan de entrenamiento. Revise si funcionó o no funcionó. No es solamente números y cambiar cargas, es la adaptación, cómo está llevando el control de lo que está haciendo. A mí me colocaban a hacer 600 abdominales diarias y mire cómo estoy. Y yo era atleta. Ahora, ¿nuestros niños vale la pena colocarles a hacer tantas vueltas? Usted los pone a trotar, ¿cuánto tiempo? ¿Por qué trotar? Si su deporte de pronto es de distancias cortas, es de cambios, es de saltos, o sea, no sé cada uno deporte cómo sea, entonces sí, cómo debemos cambiar. Y yo esperaba que él nos dijera, es esto y esto y esto, y resulta que no era otra cosa más de lo que de pronto ya sabemos. Hay que aplicarla, que es la teoría versus la práctica versus el error, a ver qué encontramos. Siguiente, por favor. Y aquí esto es un ejemplo de modelo de plan de programa metodológico con las diferentes etapas, tiempos y demás. Siguiente, por favor. Entonces escribieron un manual de la FIC, que esto nos dice cuáles son los ejercicios. Por favor, siguiente. Cuáles deben hacer en cada edad, en cada etapa, en cada nivel de dificultad y todo ello, ¿sí? Es cuadritos, números, bien. Pero hay personas que van más allá de esto, no quiere decir que sean talentos, de pronto tienen unas habilidades, unas destrezas, unos asuntos intrínsecos muy interesantes, que van más allá. Y aquí, como les decía, estos son categorías, edades y a los cuántos tiempos tiene que estar haciendo esto. Solo por curiosidad, ¿cuántos meses duramos para aprender a caminar bien? Meses. Para caminar bien. Por ahí entre 12 y 18, ¿sí? Entonces, ¿tú por qué quieres que un gimnasta te prenda un mortal adelante, un free fly en una semana? Sí, que todo es lógico, ¿cierto? Siguiente, por favor. Este cuadrito vino para hacer por aquí y por acá unas de Platonov y Bulotova, me pareció. Que cuántas horas se dedicar a eso, listos. Me excuso con los que manejan la tendencia de que yo sé a qué hora entreno, pero a qué hora, no sé la hora que salgo, no estoy muy de acuerdo, ¿sí? Todo está bien organizado. Yo porque debo cansarlos al máximo por el cumplimiento de las funciones y las tareas. Ahora, el nivel de
¿cómo se llama? Digamos, de la intensidad, cómo lo están midiendo, calidad o pulsaciones. Porque si es en gimnasia, haga 10 mortales, le voy a tomar las pulsaciones de 10 mortales y no me interesa el 0,1, el 0,3 o el 0,5. O sea, son cosas interesantes en estos asuntos. Por favor. Entonces, como todos sabemos, a uno le gusta la investigación, se pone a hacer revisión bibliográfica en bases de datos. Estos son estudios siguientes de diferentes países que aparecen. Por favor. Y aparecen varios, características, las edades, de todo este tema de talentos, esto Platonov. Siguiente, que cuántos años, las estructuras, y habla de esta pirámide. Genial, interesante. Yo soy muy amigo de esta pirámide, ¿sí? Muy interesante. Pero de pronto el tema administrativo, el tema económico, el tema político no lo apoya mucho. Les interesa más esto. Pero de optimizar esto. Ahora aquí, como les dije, en paréntesis, en negrilla y demás, ¿quién es el que los va a entrenar a los niños, a los deportistas? Porque debemos ver eso, ¿no? Siguiente. Esto es lo ideal. Todos cuando entrenamos, cierto que teníamos fisio, teníamos biomecánica, bioquímica, teníamos, ¿cómo se llama? Se me olvida, crioterapia es, la hielo, la palabra. Todos teníamos eso, ¿cierto? Siguiente. Entonces llegué a los Juegos Nacionales y cogí como la muestra a 121 sujetos en cada una de las gimnasias. Rítmica, hay que aclararlo, es solo femenino. Artística femenina, artística masculina, trampolín femenino, trampolín masculino. Bueno, y me puse como a revisar esto con relación a algunas variables con los criterios de inclusión y exclusión. Por favor, siguiente. Todo este tema del consentimiento, asentimiento informado y demás, que gracias al apoyo de la federación se logró hacer. Siguiente. Pero entonces, ya que logramos eso, ¿cuáles pruebas eran las que les íbamos a hacer? Se realizaron, se siguió buscando cuáles son las de los últimos 10 años estas, pero por favor le damos un siguiente. Y encontramos que entonces pues resulta que hacer sit and reach en gimnastas, pues no sé cómo les parezca, ¿sí? Es como 180 grados en las gimnastas de gimnasia rítmica, ¿cierto? Entonces como, pues el que quieren lo hacemos, pero como por ahí escuché un estudio, no se identificaron diferencias significativas, pues claro, todas hacían 180 grados, entonces pues no se encontraba. Entonces me causó como curiosidad como es. Estas otras, la verdad, tengo la intención, pero es difícil con el tema de la organización de tiempos de entrenamientos y competencias. Hay entrenadores que son muy celosos con sus atletas y no dejan. Por favor. Estos son los instrumentos de recolección de información, todos los conocemos, ¿cierto? Por allí, ¿sí? Esto interesante, lo del tema del biombo. Bueno, cositas claves, siguiente. Y aquí vemos campeona de rítmica, Valentina Pardo artística, Yoshimar Calvo y Hernández de acrobática. Rítmica, artística femenina, artística masculina, acrobática. Bueno, compañeros, hagamos apuestas de ellos. ¿Cuál creen que tenían más fuerza isométrica de agarre? ¿Cuál creen? Vuelvo y repito. Rítmica, artística femenina, artística masculina, trampolín. Bueno, es que usted me escuchó. ¿Listo? Entonces me puse a jugar, perdón, empecé a aplicar cositas que uno aprende en estadística, siguiente. Y pues lo descriptivo, lo básico que encontramos. Bien, siguiente, esto es en dato mayor, ¿cuánto es, perdón, aquí? 34, máximo. En rítmica, perdón, 34, por favor, siguiente. 41, aclaro, talla y peso son claves. Índice de masa se hace por formalismo. Índice de masa corporal, por formalismo, ¿bueno? ¿Sí se acuerdan por qué? Bueno, después los profes le explican por qué, porque son atletas de rendimiento. Siguiente. Yo quisiera hacerle bioimpedancia, 21 mediciones y restringido, pero por tiempo no. Artística masculina, ¿cuánto fue? Listo. Y siguiente. ¿Cuál es? Este es trampolín femenino. Uy, bueno, arriba. Trampolín femenino, trampolín masculino. ¿Ya identificaron quién eran los que más tenían fuerza isométrica de agarre? ¿Cuáles? Trampolín masculino, ¿sí? Ahora, trampolín masculino, pues no está el video, pero es cama elástica, hacer saltos continuos, 10 saltos mortales y giros. Ellos nunca cogen una barra. O sea, para apoyarse en como anillas, como arzones, como paralelas, nunca hacen eso. ¿Y por qué tendrán más fuerza isométrica de agarre? ¿Por qué? Disculpa, ¿por qué?
pero uno cómo hace para desarrollar fuerza si no es estimulando, ¿sí? Pues resulta que lo que llevo hasta ahora es que cuando hacen los ejercicios, hacen la contracción para realizar los ejercicios. Eso es lo que llevo hasta ahora. Porque que ellos cojan pesas, que les pongan a hacer, se llama dedómetro, uno que es así con peso, que ellos no les colocan a hacer nada, nada de eso. Es saltos como saltando en cama elástica. Este fue el humano que en Colombia en gimnasia artística es el que más tiene hasta el momento que yo he evaluado en gimnasia artística. Siguiente. Y por aquí, bueno, esto es correlaciones, Pearson, sí, correlaciones. Por favor, darle un poquito más. Y aquí, como los resultados, pues obviamente hay significancia y demás. Algunos que se encontraron fue en el trampolín femenino, que aunque son significativas son un poco bajas. Y pues se hicieron los comparativos entre femenina, trampolín, artística femeninos, que en cuáles hay correlación como tal. Siguiente. La idea es, con todo esto, compartir unos percentiles que le puedan llevar una guía, una carta de navegación a los entrenadores y puedan comparar a ver cómo están de acuerdo a una muestra. ¿Cuál fue la muestra? Los deportistas de Juegos Nacionales de Gimnasia. Esto pues es bonito, pero a veces es enredado. Siguiente, por favor. Hacer grafiquitas como estas. Yo coloqué unos picos allí que era donde aproximadamente por meses, porque pues soy muy amigo de la edad decimal ¿cómo se llama eso? Por conglomerados, por segmentos de 6 meses, porque no es lo mismo el que nació en enero que el que nació en diciembre. Y si los vamos a comparar, pues hay bastante distancia, ¿no? Siguiente. Entonces aquí vemos otra vez las fotos de los gimnastas. Y siguiente. Estas son las publicaciones de los libros, resultados de investigación que llevo. En su momento espero volverme aquí a compartirles lo que he encontrado de estos temas y demás. ¿Se acuerdan que les hablé de flexibilidad y eso? Fue en el librito el de cualidades físicas en Cartagena. Cosas interesantes que seguiré aprendiendo de lo que encontré. Siguiente. Muchísimas gracias. Quedo atento a sus preguntas y cualquier cosita. Hola, hola. ¿Tienen alguna pregunta para nuestro ponente? Todo claro. Asientan si todo está claro. Maravilloso. Bueno, muchas gracias. Sí. Al profe Julián, muchas gracias por esa ponencia tan bonita. Increíble todo lo que aprendemos, obviamente, en este caso, de pues, los gimnastas como tal de este deporte, ¿cierto? Adicional, quiero dar un agradecimiento. Tenemos una delegación muy bonita que viene de la Universidad Santo Tomás de Tunja. ¿Dónde está nuestra delegación? Por allá levanten la manito la delegación, voltemos a mirarlos. Un fuerte aplauso para la delegación que viene de la Universidad Santo Tomás de la sede de Tunja. Chicos, a continuación vamos a entrar entonces a un pequeño break para que ustedes vayan, se despejen, tomen agua, coman alguito y volvemos, ¿vale? Son las 10:15, volvemos entonces, son 10 minuticos, ¿listo? 10:25 nos vemos acá, ¿vale? 10:25, ¿listo?